Bien. Lo que vamos a ver ahora es la última cónica que hemos visto. La cónica se obtiene a través de una superficie geométrica que es de revolución. ¿Por qué es de revolución? Porque hay una directriz que gira alrededor de un eje y me forma estos dos conos. Estos conos que están superpuestos y unidos en un punto en común se cortan por planos. De acuerdo a la posición del plano que corte a estos conos, se forman las distintas cónicas. Nosotros ya hemos visto círculo, hemos visto elipse, hemos visto hipérbola y ahora vamos a ver la parábola. Fíjense que el plano que corta a este cono es paralelo a este lado que es la directriz. ¿Ah? Es la directriz. O sea que tiene un cierto ángulo con respecto al eje vertical. Entonces, acá abajo ustedes van a ver la representación de una parábola que ya es conocida para ustedes. Cuando ven ecuaciones de segundo grado, ustedes trabajan con parábolas, que es exactamente igual que esta, nada más que la ecuación quizás a ustedes les resulte medio rara, pero corresponde, ¿no es cierto?, a una parábola que proviene de una ecuación de segundo grado. Le vamos a dar otro tipo de enfoque dentro de la geometría analítica, pero que a ustedes quizás les pueda servir para la resolución de problemas aplicativos de la vida real en donde aparezca una parábola y no les alcance la información para poder plantear una ecuación de segundo grado. Bien, ¿qué es lo que es? ¿Cuál es la definición de la parábola? Como hemos estado haciendo hasta ahora, es el lugar geométrico de los puntos del plano, como todas las cónicas. Es el lugar geométrico de los puntos del plano, tal que la distancia desde un punto cualquiera de la parábola, que lo voy a llamar punto P, ¿cierto? Un punto P, con respecto a un punto fijo, llamado foco, que lo voy a, llamado foco, como hemos hecho hasta ahora, va a ser la letra E, es igual a la distancia, a una recta llamada, vamos a poner una recta fija, llamada directriz. Generalmente la directriz se expresa con la letra D de directriz. Bueno, fíjense que es muy similar todas las... todas las cónicas tienen algo similar, muy parecido, como arrancamos nosotros. Entonces, aquí yo ya les he dibujado una parábola. En esta parábola vamos a ver cuáles son las componentes. Aquí este es el punto P cualquiera de esta parábola que es de color verde. El vértice de la parábola es el centro 0, 0. Luego yo voy a tener un foco. A diferencia de la elipse y de la hipérbola, acá hay un solo foco, nada más. Los otros tienen dos focos, este tiene uno solo. La distancia entre L y R
es una longitud que se llama lado recto y que pasa por el foco. Y aquí esta línea azul recibe el nombre de directriz. Esta directriz va a acompaña a la formación de la parábola. O sea que en geometría analítica siempre tenemos que tener en cuenta este eje que se llama directriz. El eje horizontal por donde pasa el foco se llama eje focal. Bien, entonces vamos a la definición para poder descubrir cuál es la ecuación de una parábola. Entonces, lo primero que me voy a tomar el tiempo vamos a considerar primero las coordenadas del punto P. El punto P tiene como coordenadas X e Y y que es necesario para poder arrancar con la ecuación. Entonces, como hemos estado haciendo hasta ahora, vamos a definir bien, vamos a dar un color negro, y ahí esa es la ordenada del punto P, y luego vamos a hacer así, y esa es la abscisa. Bien. Esa es la abscisa. O sea que tenemos las coordenadas que le voy a decir que es X e Y. Bien. Entonces, bueno, lo voy a colocar acá. X. Luego, Y. Ahí. Perfecto. Bueno, ya tenemos las coordenadas del punto P, que es un punto perteneciente a la parábola. Entonces, la definición de parábola me determina que... bien. Lo que voy a hacer es... aquí le voy a llamar... Vamos a hacer así. Este lo voy a alargar un poquitito a este. Y ahí va a ser Y, pero le voy a colocar, porque tengo que dar una referencia con respecto a la directriz. Y a ese le voy a llamar, bueno, este le voy a llamar punto M. Vamos a ver. Vamos a llamar punto M. Y lo voy a ubicar ahí. Bien. Perfecto. Y aparte, le voy a referenciar la directriz D para que ustedes sepan que esa es la directriz, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a colocar la definición de parábola. Me dice que la distancia existente, ahí, la distancia entre el punto PF llamado foco tiene que ser exactamente igual a la distancia entre P y R, que es el punto que yo les coloqué recién. La distancia PF es igual a la distancia de R. Bueno, perfecto. Bien. Ahora vamos a trazar esa distancia. Una ya está.
perdón, puse PR y aquí es PM. Ahí bien. Ahí tenemos la distancia PM. ¿Ah? Esa es la distancia PM. Ahora voy a trazar la distancia PF. Bien, la distancia PF va a ser desde aquí hasta aquí. Bien, entonces, va a ser así. Y ahí está PF. Pero voy a hacer una referencia a todo esto porque vamos a utilizar triángulos como hicimos anteriormente. Entonces, le voy a hacer una referencia y vamos a poner Q porque ya la R ya está utilizada, la M también. Este va a ser el punto Q de coordenadas 0, perdón, de coordenadas X0. Bueno, entonces veamos, arranquemos con esto. Tengo el triángulo rectángulo PQF, PQF, que es rectángulo en Q. Entonces, en el triángulo rectángulo, PQF, lo que yo puedo hacer es aplicar el teorema de Pitágoras. Bien, de esa forma yo puedo determinar la distancia PF. Entonces lo voy a tomar de acá. Bien, entonces vamos a ver si aplicamos el teorema de Pitágoras. La distancia, esta distancia que yo estoy determinando aquí, tiene que ser elevado al cuadrado, porque es el cuadrado de la hipotenusa. Cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. Bueno, vamos a ver cómo sería. Bueno, la suma de los cuadrados de los catetos. Un cateto va a ser FQ, ahí, FQ al cuadrado, y el otro cateto sería PQ. Bien, PQ elevado al cuadrado. Perfecto, ya está. Lo que tendríamos que hacer ahora es reemplazar lo que se pueda reemplazar. Entonces, vamos a ver qué se puede reemplazar acá. Aquí es igual FQ. Bueno, si yo miro FQ, como habíamos visto anteriormente, aquí F es el foco. El foco tiene coordenadas A0. ¿Por qué? Porque hasta ahora, ¿se acuerdan que hemos estado, el foco tenía coordenadas C, pero como acá no hay A, le llamamos semieje mayor en la elipse y en la hipérbola. Bueno, acá vamos a decir que las coordenadas del foco es A0. Y eso lo voy a ubicar aquí. Ahí. Son las coordenadas del foco. Perfecto. Quiere decir de que la distancia entre el vértice, porque coincide con el origen del sistema de coordenadas cartesianas, entre el vértice y el foco vale A. Muy bien. Y entre el vértice y Q vale X. Por lo tanto, la distancia FQ no es otra cosa que X menos A. Bien. Entonces, vamos a ubicar aquí que es X menos A. Repito, la distancia de DB hasta Q es X. La distancia de DB hasta F es A. Entonces quiere decir que esta distancia entre F y Q va a ser X menos A. Listo. Vamos a PQ ahora. Bien. PQ. O sea que, perdón, es PM. Aquí es P. A
ver, déjeme ver, FQ, esperen que estoy medio, FQ, sí, está bien, y PQ, no está bien, es PQ, bien, PQ es la distancia desde ahí hasta ahí, que no es otra cosa que la misma distancia desde ahí hasta ahí, y que es la ordenada del punto I, o sea que ahí va a ser de I al cuadrado. Bien, bueno, como no me interesa la potencia, entonces vamos a decir que la distancia entre P y el foco F es igual a la raíz cuadrada de todo esto que está acá adentro. Bien, muy bien. Listo, muy bien, perfecto. Ya estamos con una. Vamos con la segunda, que es la distancia PM. Bien, distancia PM. Nos interesa, bien. ¿Cómo hacemos la distancia PM? Bueno, PM es la distancia desde ahí hasta ahí. Bueno, la directriz tiene la característica que tiene el mismo valor de la distancia entre el vértice y el foco. Si la distancia entre el vértice y el foco es A, significa que la distancia entre el vértice y la directriz es menos A. Eso lo vamos a poner ahí para la referencia. Entonces, vamos a poner entonces que es menos A, la distancia desde ahí hasta ahí, desde la B hasta la directriz. Bien, quiere decir entonces que las coordenadas del punto M, lo voy a volver a tomar, voy a hacer así, las coordenadas del punto M van a ser, por un lado van a ser menos A, bien, y por el otro lado el valor de I, que es el valor de la ordenada. Entonces ahí lo puse más completo para tenerlo como referencia. Bien, entonces tenemos menos AI. Y las coordenadas del punto P son XY. Entonces, ¿cómo era la distancia entre un punto, entre dos puntos? Lo que yo tenía que hacer era la diferencia, era la raíz cuadrada. Bien, lo vamos a colocar acá. Como se trata de la distancia entre dos puntos, que eso lo vimos en la ecuación en la unidad número 1, es la diferencia de las X. Veamos cuál es. Veamos, estamos aquí, es X, que es el valor de P, menos A. Menos quiere decir que es más. Entonces esto me va a quedar X más A, elevado al cuadrado. Lo que estoy haciendo es determinando la distancia entre dos puntos que vimos en la unidad número 1, más las diferencias de las Y. Veamos. P tiene como ordenada I y M, I, o sea que me va a quedar I menos I. Bueno, muy bien. I menos I. Todo esto elevado al cuadrado. Perfecto. Entonces, ¿qué me quedaría de esto que está acá? Bien, el segundo término se elimina. Se elimina el segundo término. Si eliminamos el segundo término, pues vamos a sacar esto. Lo vamos a poner ahí. Se elimina el segundo término. Y lo que puedo hacer ahora es simplificar la potencia con la raíz. Entonces, a ver, en este caso,
No, lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí. Voy a hacer otro paso más inteligente, porque si no después voy a tener que repetir y no quisiera repetir. Bueno, lo dejo ahí, distancia PM. Bueno, yo sé que la distancia PM tiene que ser igual a la distancia PF. Entonces, esta distancia PF que está acá, muy bien, tiene que ser igual a la distancia que está aquí. Menos mal, o sea, por eso se me ocurrió no hacerla. Ahí está. Ahora bien, acá ahora sí, lo que yo puedo hacer es simplificar las raíces. Bueno, lo voy a copiar y me va a quedar esto que estamos. Saco la raíz de acá. Bien. Y saco la raíz de acá. Y ahí está. Bueno. No queda otra cosa que desarrollar el cuadrado del binomio. Bueno, vamos a desarrollarlo acá. Esto es el cuadrado del primero. Bien, como tengo una diferencia, es menos doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. A ver si y esto, perdón, esto, chao. Más y al cuadrado. Bien, muy bien. Y acá viene a ser lo mismo que está acá, del otro lado, con la diferencia que tenemos una suma. Ahí tenemos una suma. De los cuales, a ver qué se puede cancelar de esto. Bien, entonces, acá cancelamos a cuadrado. Se puede cancelar con a cuadrado. Y este menos 2ax, que está aquí, x cuadrado, también lo puedo cancelar. Bien, entonces lo cancelamos. Y cancelamos. Y este se refleja en el otro término, en el otro lado de la igualdad. Y vamos ordenando estos símbolos. Y aquí es positivo. Muy bien, entonces tenemos que... Perfecto. Y aquí tenemos 2 a la x más 2 a la x. Y no es otra cosa que 4 a la x. Y ahí tenemos la ecuación. Nosotros tenemos la ecuación de una parábola. Esta. Entonces, obtuvimos la ecuación de una parábola con el vértice en el origen, y de foco F, que es A0. A ver, acá les tengo que agregar algo. Con el vértice obtuvimos la ecuación de una parábola con el vértice del origen y... Bien, bien, perfecto. ¿Qué otra cosa tenemos que ver acá? Bueno, entonces, veamos y cuadrado. Vamos a hacer un ejemplo.
ejemplo, veamos, para que ustedes vean cómo es la gráfica. Puede ser, por ejemplo, 8x. Ahí tenemos la ecuación de una parábola. Y cuadrado es 8x. Perfecto. Vamos a tomar esto. ¿Sí? Bien. Y lo voy a llevar al graficador. Ahí tenemos la parábola que habíamos hablado nosotros anteriormente. Bueno, tenemos que decir qué foco es. Bueno, tenemos que encontrar cuánto vale A. Entonces, aquí de esta expresión decimos, bueno, entonces significa que 4A es igual a 8. Si 4A es igual a 8, entonces A es igual a 8 dividido 4, que no es otra cosa que 2, que es igual a 2. Entonces, de ahí yo puedo obtener lo siguiente. Puedo tener lo siguiente. Tiki, tiki, ahí. Puedo considerar, después lo voy a ir agregando, por lo menos la ecuación del foco. Foco tiene un valor sobre la A, 0. Entonces significa que el foco tiene, perdón, mayúscula, el foco entonces el foco es igual a, en este caso, entonces igual a 2, 0. Bien. Entonces, como yo sé que se trata, que está sobre el eje de las X, entonces, ¿cuál es la coordenada de la directriz? Coordenada de la directriz, la coordenada de la directriz es X igual a menos 2. Repito, porque siempre hay una simetría entre el vértice y el foco. Si el foco que va a estar a la derecha es 2, 0, la directriz va a pasar por X igual a menos 2. Otra cosa que puedo obtener, bien, en la directriz. Bien, entonces voy a colocarlo acá. Voy a poner F, foco, el F del foco, habíamos dicho que era 2, 0. Ahí está el foco. Y la directriz X igual a menos 2 porque es simétrica respecto al foco. Si desde ahí hasta ahí hay 2, desde ahí hasta ahí va a haber menos 2. ¿Qué otra cosa podemos determinar? El lado recto. Bien, entonces, ecuación del lado recto. Bien, la ecuación del lado recto lo vamos a colocar con valor absoluto. Me gusta colocarlo en valor absoluto porque es una longitud. En algunos casos ustedes van a ver que no tiene, pero al tratarse de una longitud, como no lo vamos a considerar una longitud positiva, ahí está, el lado recto es igual a 4A. O sea que el lado recto es igual, si A vale 2, 4 por 2 son 8.
pero de aquí tenemos que ver las coordenadas de L y las coordenadas de R. Yo se los voy a colocar aquí. Entonces, las coordenadas de L, las coordenadas de L es igual, van a ser igual a 2A. Bien, entonces L es igual. A vale, A habíamos dicho que vale 2. Entonces vale 2,4. Bien. Y R se calcula de forma tal que sea igual a A, porque pasa por el foco, como en las otras cónicas, menos 2A. Ya que las coordenadas del lado recto, del punto R, es igual a 2 menos 4. Bueno, a eso, a ver, vamos a poner L24, L24 es igual a 24. Bien, fíjense que está ahí. Y R igual, tiene igual a 2 menos 4. Y seguramente me he marcado LR. Bien, entonces la distancia entre I y LR es el lado recto. ¿Qué otra cosa me faltaría? No, ya estaría todo. Vértice, el vértice 0, 0. Bien, a ver, aquí. Y ya estaríamos. Este lo voy a colocar acá abajo. Fíjense que no es complicado, ya está. Ya estaríamos con la ecuación de la parábola, con el lado recto, con el foco. No hay otra cosa más, con la coordenada de la directriz. Por lo tanto, bueno, podría yo aquí, lo que yo voy a hacer acá es... bien. Vamos a estar aquí. Perfecto. Y ya tenemos la ecuación de la parábola. Sumamente sencillo. Bien. Lo que sí voy a dibujar el lado recto. ¿Qué pasa por el foco? Ahí está. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa me quedaría? No, ya está listo. Estaría listo todo. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa ahora si en vez de 4AX yo tengo una parábola? Perdón, acá. ¿Qué pasaría si yo tengo una parábola que sea y cuadrado igual a menos 8x? Bien. Vamos a ver.
vamos a poner ahí. Fíjense que ha pasado las ramas de la parábola se abren según el eje de las X, igual que la anterior, pero negativa. ¿Ah? Para el otro lado. Ahí está. Entonces, ¿qué características tenemos de esto? Bueno, vamos a hacer así. Entonces, acá sería que A, ¿no es cierto?, va a ser, en este caso en particular, A va a estar para el otro lado. O sea que sería -2. Por lo tanto, el foco sería -2, 0. Y la coordenada de la directriz sería X igual a 2. Bueno, veamos si es cierto. Yo acá voy a poner X igual a 2. Bien, ahí está la directriz. Y el foco F sería -2, 0. Ahí está. O sea que el lado recto tendríamos para L tendríamos -2, 4 para L, y para R tendríamos -2, -4. Ahí tenemos la misma parábola, pero con las ramas que están abiertas para el lado negativo de las X. Fíjense que es sumamente fácil. Vamos a dirigir ahí. Bien. Bien. Esta sería la gráfica. Bueno, acá lo tengo que cambiar. L sería -2 y acá tendríamos -2. Bueno, bien. Tenemos la parábola que el eje focal sobre el eje de las X con las ramas para el lado de las X, cuando tenemos una ecuación y cuadrado que es 4ax. Cuando es y cuadrado menos 4ax y cuando está el signo negativo, las ramas van a ir hacia la izquierda. Pero ¿qué pasaría ahora? ¿Qué pasaría ahora si yo tengo una parábola de este tipo? Que en vez de ser, sería x cuadrado 4ay. 4ay. Veamos qué pasa. Tomamos nuevamente. Entonces, ¿qué ha pasado? Fíjense que se ha invertido el eje. ¿Ah? O sea que ahora la directriz ya no es más paralela al eje de las Y. Ahora la directriz es paralela al eje de las X. Por eso, por lo tanto, no sé por qué me dio esto. A ver, esto lo vamos a borrar. Entonces la directriz va a ser y igual a -2. Va a estar hacia abajo. Y igual -2. La parábola pasa por el origen del sistema de coordenadas. Por lo tanto, yo voy a tener también un foco. ¿Sí?
Este foco va a ser 0A. O sea que va a ser 0, 2. Y ahí tendríamos el foco. Y las coordenadas del lado recto serían, para este caso, sería L igual, y estaría invertida, sería 2A, que era 4, 2. No, perdón, lado recto es, sí, es 4, 2, pero A es igual a 2. Acá hay algo que no me toma, esto tendría que ser más abierto, me parece. Voy a hacer lo siguiente. Lo voy a digitar de acá. A ver. Como había dicho, 8. Y ahí está. No sé por qué me lo tomaba así, pero ahí está bien. Bien. Entonces, R, que es el otro lado del lado, y en ese caso sería menos 4, 2. Ustedes van a tener ahora, en ese caso, que las ramas van a estar dirigidas hacia el eje de la Y positiva y la directriz va a pasar por debajo del eje de las X. Y ahí estaría la gráfica de esa expresión. Lo vamos a... bien. Bueno, lo tomo. Y por último quedaría... ¿Y qué pasaría ahora? Le he dado casi todas las posibilidades. Ahí. Bien. Fíjense las ecuaciones, ¿no? Y cuadrado 8x, y cuadrado menos 8x, x cuadrado, perdón, acá es 8y. 8y. Y ahora vamos a hacer por último, para el caso de las entradas, es qué pasaría si esta tuviese signo negativo. Ustedes ya lo podrían adivinar. Va a estar invertida respecto de esto. Entonces, a ver si es cierto. Y vamos a poner menos 8y. Está para el otro lado. ¿Lo ven? Invertida. Por lo tanto, quiere decir que la directriz va a ser positiva y que, a ver si este me lo toma directamente así. Ahí tenemos lado recto, R, y ahí tenemos L. Bien. Y podemos agregarle que el vértice es 0, 0. Ahí está. Entonces está invertido. O sea que no es complicado porque ya sabiendo cómo se deduce con respecto a i cuadrado. Perdón, me faltó el foco. El foco no va ahí, el foco va ahí abajo. Cambiando de signo, lo único que hace es la parábola se invierte nada más. Y no hay que hacer demasiados cálculos. Ahí está. Bien. Tomo aquí. Bueno. Listo. Esas son todas las posibilidades. No, no todas, o sea, de la centrada nada más. Bien.
Bien, tienen todas las posibilidades de las parábolas centradas, cuyo eje focal coincida con el eje X o con el eje focal que coincida con el eje Y. Ahora, ecuación de la parábola descentrada. Bueno, es lo mismo. Descentrada significa que el sistema de coordenadas X e Y se ha desplazado según el eje X en forma paralela, según el eje X y en forma paralela según el eje Y. Por lo tanto, ahora voy a buscar un ejemplo. Bueno, vamos a hacerlo directamente. Entonces, a ver, vamos a hacer así. Voy a tomar la primera ecuación de aquí. Esta. Entonces, esto va a ser para la descentrada, como habíamos visto en la elipse y en la hipérbola, aquí va a ser I menos K elevado al cuadrado igual a aquí es X menos H. X menos H. Muy bien. Entonces quiere decir, esta es la ecuación de la parábola descentrada. Entonces quiere decir de que el centro se ha desplazado, o sea que el vértice, a ver, el vértice, bien, aquí vamos a tener varias cositas. En este caso, vamos a ver cuánto tenemos que usar de esto. Bueno, vamos a ver acá el vértice B tiene como coordenadas es H y K. H es el vértice. Bueno, el foco cambia ahora. Entonces, el foco hay que considerar de que el valor de A se encuentra desplazado. Entonces va a ser H más A, K. Bien, H más A, K. Y veamos el eje de la parábola, porque este está centrado sobre el eje de las X, o sea que vamos a tener que X, la directriz X, es igual a H menos A. Bien, el lado recto sigue siendo igual, pero vamos a ver L del lado recto va a ser igual a H más A y después tenemos, a ver, K más A y R va a ser igual a H más A y K menos A. Bien, ahí tendríamos. Bueno, vamos a ver como un ejemplo de esto. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, a ver si encuentro acá el trabajo práctico. A ver. Acá hay uno. No. Vamos a ver si encontramos uno. Bueno, lo que voy a hacer es del ejercicio anterior,
porque no encuentro ninguno como para mostrarle. A ver este. Vamos a ver este. X menos 5 al cuadrado. No. Es Y. Es Y. No me lo quiero inventar porque si no me van a dar los focos. Me van a dar distintos. Pero bueno. A ver. Un ejercicio. A ver este. Acá parecería que hay uno. Bueno, acá hay uno. Lo voy a tomar acá, esto. Lo voy a copiar acá abajo. Y sería y más 2. Y más 2 al cuadrado es igual a 8 x menos 2. Bien, perfecto. Bueno, saco de acá. Bueno, vamos a ver cómo me queda esto. Vamos a ver que el centro va a estar en centro. H, que es el valor con respecto a X, este va a ser de 4. No, perdón. No. Este va a ser acá 2. X va a ser menos 2. ¿Sí? Y no, porque acá es negativo. ¿Sí? Y acá va a ser 2. Menos 2, 2. Veamos. Porque aquí sería acá con el signo positivo, o sea que el vértice sería negativo, pero perdón, este es Y, entonces al revés. Este que es ahí, es Y, porque menos por menos es más. Muy bien. Entonces yo voy a tomar esta expresión y lo vamos a colocar en el graficador. Bien, ahí está la parábola. Es la misma que tenemos nosotros con respecto al eje X, es decir, que la apertura de las ramas van hacia el lado de las X. Veamos si realmente era como habíamos dicho que el vértice B, entonces va a ser el vértice B es 2 menos 2. Perfecto, está bien. Bueno, ahí yo voy a colocar el desplazamiento de los ejes, o sea que X, un eje, va a ser 2. Bien. Y el otro eje es igual a menos 2. Cambio, lo voy a cambiar de color y le vamos a poner el mismo del otro. Ahí está. Bueno, ahí hemos individualizado cuál es el eje y cuál es el vértice. Bueno, vamos acá. Foco. Foco. K es menos 2. Bien. K es menos 2. Y es H más A, o sea que son 2 más 2, son 4. O sea que el foco es 4 menos 2. Veamos si es cierto. F 4 menos 2. Bueno, ahí está el foco. Está sobre el eje de las X desplazada a una cierta distancia del vértice. ¿Ven? Bien, ahora, ¿cuál es la ecuación de la directriz? Y fíjense que acá van a ser, son dos valores, o sea que seguramente la directriz va a pasar sobre el eje de las ordenadas. A ver, veamos. Claro, es H menos A, es 2 menos 2, que aquí es 2 menos 2, igual a 0.
sea que x igual a 0. Veamos la ecuación de la directriz. X igual a 0. La directriz se encuentra sobre el eje de la Y original. Le voy a cambiar el color. Ahí está. Bien, ahí está la directriz. Perfecto. Ya tenemos foco, directriz. Ahora vamos a ver los lados rectos. El L, aquí el L. Perdón, acá yo me equivoqué porque acá es K nada más. A ver, H más A. Perdón, estaba viendo H. Es 2 más 2 son 4. Aquí es 4. Y K. Y aquí, no, este vendría a ser, perdón, acá es 4, acá es 2. Es lo mismo que, está mal, 4, 2. Veamos si es cierto. L es igual a 4, 2. 4, 2, sí. Sí. Entonces R, bien. Entonces R aquí es 4. Aquí es 4 y aquí es menos 6. A ver. R. A ver. Sí, señor. Y ahí tenemos el lado recto. Lado recto, foco, vértice. Bueno, ya no me queda más nada de la parábola. Sí. Mire, la fórmula original entonces del lado recto, la L, ¿cómo sería? H más A y K. Sí, y acá es K más A, perdón, acá. Eso, por eso no me daba 6, por eso le interrumpí. No. Entonces quedaría 4, ¿por qué menos 6? Espera un segundito. K habíamos dicho que era menos 2. Acá está. Este es H. ¿Está bien? Sí. Esto es K. H sería 2. Y acá es menos 2. Ajá. ¿Está bien? Menos 2 menos 4 es menos 6. Entonces la fórmula original está bien, K menos A. Sí. Menos 2 menos A. Menos 2. A ver, déjeme. Pero A no sería 2 en el caso porque sería 4 por A, o sea, 4 por 2. Espere, déjeme ver. L. A ver, vamos a volver acá a la gráfica. ¿Dónde está L? Bien. L es igual a menos 2, que vendría a ser K, ¿verdad? ¿Sí? Perdón, L está acá. L es igual a este valor. Este valor que tenemos aquí es... porque acá tenemos 4. Creo que se me ha armado un lío aquí. A ver. Bueno, a ver. A es 2. Sí. Y K es menos 2. Entonces quedaría 2 menos menos 2. O sea, 2 más 2. Esto es X. Esto es X. Bien. Esto es X. Y esto K. A ver, veamos. H más A. Está bien. H más A es lo mismo de los dos. Bien. En lo que varía es aquí. Este es...
el valor de K, este valor de K vale, que está aquí, vale menos 2. ¿Está bien? Es K menos 2. menos 2, ahora sí, más 2A. Ahí está. Y este es K menos 2A. Ahí está. Y me faltaba el 2. Entonces acá tenemos 4. Está bien. Acá tenemos, este vale menos 2. ¿Está? Sí, Menos 2A. Acá es 2 por 2, 4. Menos sí. 2 menos 4 es menos 6. Y acá tenemos menos 2. Más 2 por 2, 4. Menos 2 más 4 es 2. Ahí está. Me faltó el 2. 4, 2. ¿Mm? Sí, Me faltó ese 2. 4, 2. Y 4 menos A, y entonces R quedó. Sí, R es H más A, K menos 2A. bien. Gracias, profe. Bueno, ¿y qué más me faltaría aquí? Vértice, foco. Bueno, yo creo que nada más. Y ahí estaría la gráfica. De todo modo, después ustedes en los apuntes que yo les pasé, están lo mismo que lo que estoy diciendo acá, que es un resumen, ahí lo tienen bien especificado. Para que controlen. Bueno, y ahí sería la ecuación y la gráfica de descentrada. Indudablemente, si yo le cambio el signo, si yo le cambio el signo, va a estar para el otro lado. Si en vez de ser 8 sería menos 8, y bueno, las ramas se irían para el otro lado, y habría que determinar a ver cuáles son los valores del foco y del lado recto. Bien. ¿Qué nos faltaría? La ecuación general de la parábola. Bueno, ecuación general. Como hicimos con elipse y con hipérbola, la ecuación general parte de esta expresión, de esa expresión que está aquí. Entonces, vamos a partir de esta expresión, que la voy a repetir aquí. Bueno, inicialmente voy a desarrollar el cuadrado del binomio. Veamos. Cuadrado del primero menos el doble producto del cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo. Entonces sería 2kx del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. De este lado de la igualdad. Bien.
Y aquí voy a aplicar propiedad distributiva. Y ahí está. Luego hago todo esto igual a 0. Igual a 0. Es decir, voy a hacer esto. Esto lo voy a sacar de acá. Y lo voy a colocar aquí. Bien, cambiando los signos. Esto va a ser negativo. Y esto va a ser positivo. Bueno, luego voy a ordenar de la siguiente forma. No, ya está ordenado. No está ordenado. Voy a ordenar. Entonces acá tengo i cuadrado. Acá tenemos i. Esto que es un término independiente, lo voy a pasar al final. Ahí. Y igualo a 0. Bueno, voy a tomar esto. De acá digo, bien. Entonces voy a hacer así. A ver. Bien. C, D. Bueno, estaba viendo cuántos tengo que colocar. Bueno, acá a ver. Creo que uno más. Bien. Entonces acá voy a hacer que A es igual a 1. Bien. B no está. C, a ver, antes lo habíamos colocado x cuadrado. Vamos a hacer así mejor. Sí. Pasa que quiero acordarme cómo lo habíamos hecho con, que lo copie, ax cuadrado, para hacerlo de las mismas letras, 6 cuadrado, más de x, más de y, más f. Bien, perfecto. Bueno, entonces, A, B. El que vendría ahora sería D. D igual a menos 2K. No. De acuerdo a cómo estábamos nosotros, porque era x cuadrado, y cuadrado. Después venía x igual a y. Lo voy a cortar y lo voy a colocar ahí. Lo que estoy haciendo es igual que como estaba la elipse, el hipérbola. Entonces, D es menos 4A. Sí. Menos 4A. Bien. Luego tengo que E es igual a menos 2K. Bien. Y después, me sobra. Bueno, no importa. Después F es igual a todo el término independiente. Todo esto que está acá. Perfecto. Entonces, ¿cómo me queda la ecuación general? Me va a quedar de la siguiente forma. I al cuadrado. I al cuadrado. Más, el B no está, C tampoco está, porque no está x cuadrado, pero sí está D. De x
e I más F igual a 0. Bien. Si nosotros recordamos la ecuación general de la elipse, vamos a ver, para la elipse y la hipérbola, bueno, también correspondía para la circunferencia. Las cónicas en general. Bien. Vamos a poner así. Tenemos a x cuadrado b no, c y cuadrado de x e y más f igual a 0. Esas son las cónicas en general. Cónicas en general. Para la ecuación de la elipse, de la parábola. Pero acá vamos a hacer, les quiero aclarar algo. Les quiero aclarar. ¿Cómo se dan cuenta ustedes cuál es la cónica que estamos trabajando? Bueno, entonces, aquí vamos a poner. Bien. Para la circunferencia, A es igual a C. Para la elipse, A es distinto de C, con el mismo signo. Para la hipérbola, A es distinto de C, con signos cambiados. Uno es positivo, el otro es negativo. Y ahora, para la parábola, vamos a ver. Bien. Acá se van a dar dos cosas para la parábola. Si el eje es horizontal, entonces vamos a ver que A es igual a 0. Y C es igual a 1. Si el eje es vertical, entonces vamos a ver que si el eje es vertical, como en este caso, miren, acá estoy horizontal. No, este es al revés. Horizontal, este C igual a 0. Perdón, acá me equivoqué. C es igual a 0 y A es igual a 1. Bien, si el eje es vertical, como en este caso, aquí
Perdón, este es el eje horizontal, está bien. Si el eje es horizontal. Me da esta ecuación, ¿verdad? Lo estoy tomando de acuerdo con las letras, porque por ahí cambio, pero yo lo voy a normalizar así. Entonces acá está, C igual, perdón, capaz que se quedan locos ahora, pero acá con esto lo normalizo. Y si el eje es vertical, y bueno, hacer que C es igual a 1 y A C es igual a 0, perdón, y A es igual a 1. Bueno, veamos. Veamos cómo quedó. En este caso, el eje es horizontal. Bien, como el eje horizontal, la ecuación es así. Empieza con i cuadrado. I cuadrado, C es el valor que acompaña a i cuadrado. C, ¿cuánto vale? 1. Bien. Fíjense que no tiene el término cuadrático con x. Entonces quiere decir de que a es igual a 0. Si el eje fuese al revés, es decir, que si nosotros tenemos la parábola que está sobre el eje de la así, bueno, en ese caso se va a dar al revés. C va a ser igual a 0 y A va a ser igual a 1. O sea que acá va a empezar con x cuadrado. ¿Se entendió, no? ¿Se entendió? Sí, o sea que la otra ecuación sería igual que esta, pero, acá tendríamos x al cuadrado. Bien. Tendríamos x al cuadrado más de x más y más f igual a 0. Ahí está. Bien. Bueno, a ver. Veamos. A es igual a 1 y c es igual a 0. C es igual a 0. Y acá el valor que acompaña a i cuadrado, c es igual a 1 y a es igual a 0. Bien. Entonces se pueden dar dos casos. Entonces cuando ustedes vean una ecuación general que sea de este tipo, fíjense que no le falta un término cuadrático a este, le falta un término cuadrático a este. Entonces se corresponde con una parábola. Bien, bien. ¿Qué más? ¿Algo más? A ver, estoy viendo la parte del apoyo teórico. Bien. Ah, bien, bien. Otra cosa. En la parábola, siempre la excentricidad es igual a 1. Una característica más de la parábola. Excentricidad es igual a 1. O sea que E es igual, perdón, E minúscula. E es igual a 1. Recuerden que la circunferencia es igual a 0. En la parábola es mayor que 1, en la hipérbola menor que 1 y en la circunferencia es 0. En la elipse mayor que 1, en la hipérbola menor que 1 y en la parábola la excentricidad es igual a 1. Y bueno, con eso ya estaría todo. Déjeme ver que vea qué más. No, no hay más. Ah, bien. Veamos. Bien. Me faltó una cosa. Ejemplo. Supónganse que a nosotros nos da, bueno, yo les digo a ustedes, determine la ecuación de la siguiente cónica. Determine la ecuación de la siguiente cónica. Bueno, y les doy esto. 4x al cuadrado. Ahí. Menos 20x menos 24y más 97 igual a 0. Listo. Ecuación general
de la parábola. Bueno, fíjense que aquí tiene una estructura similar a esta que está acá, no a la que habíamos visto anteriormente nosotros ahí, sino que tiene una estructura igual que esa que está ahí. Entonces lo que tenemos que hacer, lo que tienen que hacer ustedes, perdón, esto igual a 0, está expresado en forma general. Bueno, lo que hay que hacer acá, lo primero que vamos a hacer es tratar de ordenar esto que está. Entonces lo voy a tomar, voy a dejar de este lado las variables x, las que se repiten, x cuadrado y x, y voy a pasar para el otro lado el resto. O sea que este es 24 ahí y acá me queda menos 97 igual a 0. Bueno, luego voy a sacar factor común del 4 para que me quede una ecuación un poco más sencilla. Saco factor común. Entonces, de aquí, bueno, entonces, ya saqué factor común ahí y acá me va a quedar 5. Bueno, entonces lo que tengo que hacer acá, lo mismo que habíamos hecho antes, tratar de hacer un trinomio. Es decir, un trinomio. Para hacer un trinomio, este 5 es lo mismo a decir 2 por... A ver, para que me quede 5, y acá me tiene que quedar un 2 y arriba el 5 para poder simplificar. Es decir, que 5 es igual a 2 por 5. ¿Esto por qué lo hago? Esto es para ver si yo puedo agregar un tercer término. Y sí, entonces quedaría así. A ver, que lo saco. 5. Y aquí le agrego 25 cuartos. 25 cuartos. Bueno. Bien. Entonces con eso ya puedo armar un trinomio. Trinomio cuadrado perfecto. Entonces esto me quedaría, pero ojo, si yo agrego 25 cuartos, eso me faltó, yo tengo que agregarle a la ecuación lo mismo del otro lado, como ahí va a ser positivo, no, ahí tiene que ser negativo, o sea que acá va a ser positivo, es 4 por 25, esto, pues si simplifico 4 con 4, no es necesario esto. Simplifico 4 con 4, acá me va a quedar 25. Bien. Luego que he hecho esto, armo el trinomio. Entonces, Perdón, saco profe, esto acá. no entendí por qué 25 y por qué positivo. Porque si acá puse positivo, acá le tengo que poner algo negativo. Entonces para el otro lado pasa... Y paso para el otro lado positivo. Y lo único que hice es simplificar el 4 con el 4 para que me quedara 25 nada más. Bien. Entonces, y aquí me quedaría, no, esto se va. Y bueno, me quedaría eso, pero elevado al cuadrado. Qué feo número. Qué feo número. Me quedaría al cuadrado. Y del otro lado podría yo juntar menos 97 más 25, 7 menos 5, 2. Y este me va a quedar 72. ¿Con qué 4 simplificó el 25 cuartos, profe? Con este que está acá adelante. Entonces no tendría que estar abajo. Profe, Sí. en el paréntesis, cuando está, o sea, cuando ya elevó al cuadrado, ¿no sería x menos 5 cuartos al cuadrado? Menos 5 medios al cuadrado. Claro, x menos 5 medios, sí.
Y ese 4 adelante no tendría que estar. No, el 4 adelante se queda, pero usted pasó de completar el binomio, quedaría x menos 5 medios, todo eso elevado al cuadrado, para que lo de arriba. Mayra, pero si vos decís que tiene que estar, ¿cómo entonces simplificamos el 25 cuarto? Ese paso no lo entiendo entonces. Aquí, ustedes multipliquen 4 por 25, o sea que sería así. Queda 25. 4 por 5, 20. A ver. ¿Cuánto me queda ahí? 4 por 5, 20. 4 por 2 son 8, 9, 10. 100, ¿verdad? 100 cuartos. ¿Está bien? 100 cuartos. Bueno, este 100 cuartos, esto aquí se va. Así sería. Bien. Como un paso intermedio. Lo pongo ahí. O sea que yo lo saco de acá. Lo saco de acá y lo llevo al otro lado como más. Pero 100 dividido 4, ¿cuánto es? 25. Y ahí está. ¿Ah? Igual lo que yo digo es lo del paréntesis. Usted pasó de x al cuadrado menos 5x más 25 cuartos y abajo dejó x al cuadrado cuando para mí sería x menos 5 medios. Todo eso elevado al cuadrado ahora daría lo de arriba. Sí, acá es X. ¿Esto es lo que querés decir vos? Sí, sí. Sí, pero todavía no lo estaba terminando. Ahí está. ¿Ahí está bien? Y que tendría que quedar 5 5 medios medios. entonces. 5 medios, sí, tiene razón. 5 medios. Bueno. Bueno, ahí está. Entonces, a ver qué más podría hacer ahí. Lo que podría hacer del otro lado es sacar factor común 24. Saco factor común 24. Y porque 72 es 3 veces 24, entonces, aquí, entonces, aquí sería 3. Y bueno, y ahora el 24, el 4 del otro lado como cociente. Entonces esto se va y acá me queda 6. Y ya estaríamos. Esa es la ecuación de la parábola, en donde, veamos, ¿qué podemos obtener de acá? Y bueno, a ver, cualquier cosa después agrego. A ver. Entonces de acá deduzco lo siguiente. 4a es igual a 6. Entonces, quiere decir que a es igual a 3 medios. Bueno, ya encontré a. Sabiendo a, bien, bueno. Pero antes, el vértice es H y K. Entonces, el vértice es 5 medios, por un lado, porque está acompañando a la X. Entonces 5 medios. Y por el otro lado, y K, y es el valor de 3. O sea que se encuentra descentrada. Entonces, significa que el foco va a tener A
va a ser 5 medios. Ser 5 medios. Profe, Sí. K estaría con I. O sea que K es... 3. No, 5 medios. No, esto es H y eso es K. Pero en la fórmula general usted lo puso al revés. Por lo que yo voy... Ahí está, mire. K y H. H. Sí, pero esta es orientada con respecto al eje X. Y la que yo encontré, de acuerdo con la ecuación, está orientada respecto al eje Y. Sigue siendo H la que acompaña a X. H acompaña a X. Aquí H, que es esta, es 2, que es el vértice ahí, ¿lo ven? Y K, que acompaña a Y, es menos 2. Acá. Es al revés todo, entonces. Claro, porque la ecuación de la parábola puede ser y cuadrado igual a 8x o puede ser x cuadrado igual a 8y. O sea, cambia. Pero x siempre va de la mano de h, acá está. Y k siempre va de la mano de y. ¿Está bien? Sí. Bueno, en este caso la ecuación es distinta. Es x cuadrado ahí. Entonces quiere decir de que h es 5 medio, porque siempre acompaña a x, y k, que acompaña a y, va a ser 3. Bien. Y este va a ser 9 medios. Porque es 3 más 3 medios, me va a quedar 9 medios. Ese va a ser el foco. ¿Qué más quedaría acá? Foco, vértice. Bueno, a ver, vamos a ver si lo tendría si lo podemos graficar esto. Bien, esto lo sacamos de aquí. Veamos cómo queda esto. Bueno, ahí está. A ver. Vamos por el vértice. 5 medio, 3. Ups. 5 medio, 3. Bueno, viene el vértice. Entonces, H. Vale, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo sería? Igual a 3. Pasó porque no lo tomó. Ah. Bueno, ahí sería la elipse. ¿Sí? Habíamos dicho que el foco era 5 medios, 9 medios. Oh. Ay, Dios santo. 5 medios, 9. Este es el valor del foco. Bueno, entonces, a ver, con la gráfica anterior. Esta gráfica era
respecto al eje X. Y esta es respecto al eje Y. Respecto al eje Y. Entonces, veamos. H. Veamos. Ops. Ahí. Bueno, esa es la forma que ustedes tienen si les llegasen a dar la ecuación general de la recta, cómo pueden hacer para llegar, que no es complicado. Ahí está. Bien. Listo. Bueno, ¿qué más me quedaría? Yo creo que con esto ya estaría listo. Es cortito parábola, no es tan complicado, es solamente saber las ecuaciones y los elementos. Nada más. Bueno, por hoy llegamos acá.